Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta entrevista donde vamos a conversar sobre La Compañera, obra que se estrena el próximo 16 de octubre en Teatro UC Virtual y que se podrá ver a través de la plataforma Zoom. Para hablar sobre la obra estamos con dos de sus autoras, sus dos autoras, a quienes paso a presentar ahora. Carla Romero, actriz, directora y dramaturga de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido parte de recordados montajes como Villa más Discurso, de Guillermo Calderón, y La Negra Esther, de Andrés Pérez. Entre sus trabajos como dramaturga y directora destacan 1896, Un año par, y Oriente. Desde 2016 está radicada en México, ciudad donde estrenó la ópera Titus y Un gavilán para Violeta, esta última junto a su compañía Mala Madre. Y también estamos con Laura Agorreca, actriz, guionista y docente argentina. Con una carrera en cine, en 2010 protagonizó el largometraje El Premio, de Paula Markovich, el cual obtuvo 2 premios Osos en el Festival de Cine de Berlín de 2011. Es también protagonista del Deseo de Ana, otro largometraje que está en proceso de postproducción. En teatro ha trabajado con connotados directores, entre ellos Daniel Mamori y Federico Gottfried. Desde el 2011 también está radicada en México. Carla, Laura, ¿cómo están? Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Marci, ¿cómo estás vos? Bien, también aquí, pasándola, Hola. preparándonos ya para este estreno esperado, nuestro segundo estreno en Teatro C Virtual. Bueno, antes de iniciar las preguntas, voy a introducir a quienes nos ven en el argumento central de La Compañera, que es un montaje que está protagonizado por Mariana Muñoz y Claudia Cabezas. En la escena virtual, dos amigas, dos compañeras de curso, se enfrentan a la disyuntiva de a qué héroe de la patria escoger para su disertación. Una de ellas decide hacerlo sobre su madre, Cecilia Magni, la comandante Tamara, recordada militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Esa es la temática central de La Compañera, una temática que así suena ya como que nos da luces de una obra que nos va a traer, por lo menos a los chilenos, nos va a recordar cierta parte de nuestra historia, ¿no? Bueno, y parto con Laura, le voy a dar la palabra para que nos cuente sobre la génesis del texto que da vida a la obra. Quiero destacar que este texto que da vida a La Compañera fue uno de los seleccionados en el último festival Lápiz de Mina, que es un festival de dramaturgia femenino. Entonces, Laura, cuéntanos cómo nace el texto, cómo se va gestando. Bueno, Carla y yo ya habíamos trabajado en Titus juntas, yo la había asistido en la dirección de actores bastante intensamente y entonces compartimos este deseo de Carla. Ella me invita a hacer algo con este tema que traía, que era de Cecilia Magni. Y claro, por la comunión que tenemos, ¿no? Somos las dos sureñas, una historia política en común, digamos, con muchos paralelos, y también paralelos entre nosotras, del momento de vida en el que estábamos y lo que queríamos contar. Tenemos como muchos puntos en común en ese sentido, madres, mujeres, migrantes, compañeras. Eh, entonces nos embarcamos, bueno, en la primera etapa, que fue investigar la época, el contexto, la figura de Cecilia, la persona de Cecilia, eh, y bueno, y también en un primer momento digamos, lo estábamos relacionando con figuras y cuadros políticos de la misma época en Argentina, pero nos dimos cuenta que esa no era la historia. Nos dimos cuenta con toda la investigación y el proceso que estábamos haciendo que nuestro eje central para contar esta historia tenía que ver sobre todo con la maternidad, con el ejercicio de la maternidad, con la maternidad feminista, con qué pasa con una madre que decide darle más tiempo, o todo el tiempo, si se quiere, por el contexto, que a su vida privada, a su deseo, a, su, a sus convicciones, que en ese momento tenían más que ver con lo público,
con un proyecto político, con una idea de bienestar, de comunidad, como dice ella, de la dignidad del pueblo, ¿no? Y entonces fue un proceso, la verdad, muy rico, porque nos complementamos muy bien con Carla. Y bueno, y decidimos darle voz a esta niña y respetar lo que creíamos o imaginábamos que puede sentir una niña, ¿no? O sea, nos posicionamos del lado de la mujer y la madre, y luego dijimos, bueno, hay que hacer el ejercicio de qué le pasa a una niña, que me imagino que los niños, como sienten, seguramente se siente abandonada. Por más que estuviera con su familia y con su padre y que no le faltara nada, ¿no? Lo que sabemos que remite a esa frase. Entonces, bueno, un poco fue esa la génesis del proyecto y por dónde anduvimos hasta llegar bueno, al texto que tenemos ahora. ¿No es cierto, Carla? No sé si pensás distinto. Sí, No, así fue. Sí, así fue, pero también quisiera agregar como también en la génesis ese pensamiento es como algo que yo personalmente admiro mucho y que creo, ¿no? Aunque suene, bueno, hoy no tanto, gracias a lo que está pasando, pero como en la dignidad del pueblo, o sea, yo creo que merecemos una vida mejor. Entonces sí creo en las convicciones que tenía Cecilia, eh, pero las contradicciones que trae esas convicciones. O sea, yo creo que por ahí también nos interesó a nosotros. claro. ¿Qué es lo que uno deja? ¿Qué es lo que uno eh, transforma? Entonces, cómo esas convicciones también traen, hay otro lado, y cómo nos afecta también, nosotros creamos un personaje, ¿no? Es ficción, a partir de hechos reales, a partir de situaciones reales, pero ahí ocurre una ficción, ¿no es cierto?, dentro de la obra, y eso creo que nos dio libertad para imaginarnos, como dice Laura, qué es lo que pasa por esa niña y qué es lo que pasó nosotros, porque en nosotras, porque nosotras vivimos esa historia, o sea, es un recuerdo del pasado, pero yo tengo latente los años 80 y 90 en mí, o sea, soy yo, están en mi cuerpo y están ahora en octubre, estuvieron en octubre en el 2019, o sea, estuvo esa efervescencia como estuvo ese terror y ese temblar. Entonces, Son ese miedo, contradicciones actuales. son contradicciones actuales, ese miedo porque por todo lo que puede venir o por todo lo que nos puede suceder si es que nosotros hacemos ciertas cosas, y esa adrenalina que es por querer un mundo que pueda ser mejor para nosotros. No es algo ideal, es concretamente una vida mejor. Carla, tú acabas de mencionar hace poquitito, cuando estabas respondiendo, que, claro, hay una parte de la obra también que te lleva, ¿no es cierto?, a tu historia personal. Me imagino que a Laura le pasa lo mismo. Y yo, por ejemplo, que vi una lectura dramatizada que hubo hace poco en Maturcana 100 de la obra, me pasó un poquito lo mismo y también me pregunté como espectador, como público, cuánto había de ficción, cuánto había de realidad en el texto. Si me pudieran también hablar un poco de eso, si quieren las dos, les doy la palabra a las dos. 50 y Bueno, 50. No, eso no se lo dice. lo interesante, creo yo, es justamente que el límite sea difuso, ¿no? ¿Qué es realidad y qué es ficción? Pues esa de repente partimos de la base que es teatro y todo, entonces todo es ficción, ¿no? Pero ¿qué es documento? También es una línea que para mí es interesante que quede difusa y creo que para nosotras como autoras en algún punto también queda difuso, porque uno va tomando aunque no sea literalmente, de los documentos, algunos sí son literales, como el discurso de Allende, o como las cartas, digamos, hay material de archivo que decidimos que esos registros estén tal cual, pero hay otros materiales que, que están reelaborados, pero entonces, ¿son ficción o no? ¿Sí? Es decir, si yo hago copy-paste, ¿es ficción o no? Es como toda una gran discusión y hay, bueno, grandes colegas y autores que trabajan de eso magistralmente, ¿no? Como Sergio Blanco, por nombrar alguno, donde
donde, claro, hay un punto donde decís, pero ¿qué parte sí, qué Sí. parte no? Y yo creería que es lo menos importante, y que esa respuesta es como más interesante o útil que se la responde el público, ¿no? Porque es un poco de cuánto crees y cuánto no. Yo, bueno, Yo, no sé eso. o sea, a mí me interesa trabajarlo así, ¿no? También, como dice Laura, o sea, justo yo estoy en el magíster y mi tema es el teatro político, el teatro documental, ahí estoy resolviendo, y justamente, ¿no? ¿Qué es documento? ¿Qué éticamente es documento? ¿Cuáles son las pruebas de eso? Pero nosotros acá lo planteamos como una ficción. Tenemos material de archivo, pero eso está siempre como reelaborado, puesto en otro contexto, sobre todo porque nos interesaba hacerlo así, digamos, como darle otra una nueva profundidad, no como otra arista, otro plano también. Sí, hay algo que Carla en algún momento nombró de una manera para mí muy precisa, que ella habló de una biografía ficcionalizada, ¿no? Eh, es eso, uno toma algo de la vida real o del mundo real que existe y lo relabora, siempre en algún punto, aunque queden cosas originales, cuando están dentro de un conjunto, dialogan con eso que al dialogar se ficcionaliza todo, ¿no? Bueno, los hechos políticos, históricos, eso sí, son realidad. O sea, hay una temporalidad, digamos, real, eso sí. Oye, y en la temática de la obra está este cuestionamiento que yo creo que todas las mujeres sentimos un poco a la hora de repente estar como ser madre, compatibilizar con el trabajo, siempre estar como un poco cuestionada. En el caso de Cecilia es por esta opción que tomó, ¿no es cierto? Que igual ha sido en Latinoamérica, hay muchas otras figuras también que resaltan en la historia de los países, pero que no se ha, con injusticia histórica no se ha resaltado, ¿no? Pero ¿por qué tomar como problemática en la que estamos inmersas las mujeres a partir de la comandante Tamara? ¿Qué fue lo que vieron en ella que les hizo y dijeron, bueno, a partir de ella podemos hablar sobre este tema, mujer, maternidad, cómo se nos juzga, cómo una mujer no puede ser muchas veces varios roles, ¿no? La sociedad a veces nos asigna como que es madre y después está todo lo demás, ¿no? Sí, sí, exactamente como tú lo dices, eres madre y está todo lo demás, y además no te vas a ocupar también de lo otro, ¿no? Y tampoco vas a hacer muy bien tu rol de madre porque estás distraída con lo que quieres hacer, que no tiene que ver con la familia, con la maternidad. Sí, muchos juicios. No sé si el origen fue así tal cual, ¿no? Yo encuentro que más bien fue el acercamiento a Tamara, o sea, la elección de hablar de ella y de revalorizarla, o sea, de ponerla en valor nuevamente, lo primero. Y después, cómo hacer la investigación, al relacionarnos con el material, dijimos, pero está bien, su lucha política, o sea, increíble todo eso, tiene que estar, pero acá hay algo que nos interpela a nosotras, que es justo todo esto que tú comentas, Marci. ¿Cómo hacemos para seguir siendo individuas, ¿no? Una vez que tienes un hijo, y cómo nos juzgan, y qué pasa, y cómo con todas estos discursos, una hace lo que puede, lo que cree, con sus contradicciones, va sí, con las contradicciones, con las dudas, con los errores, con lo que siente que uno no llega, no alcanza, que lo haces mal. Bueno, ¿cómo haces para acercarte lo más posible al deseo, ¿no? Que es lo que hace también la mayor parte del bienestar de una persona. Y concuerdo plenamente, pero también Cecilia Magni tiene algo que lo hace más extremo, que es la violencia. O sea, digo, ella utiliza las armas, creen que esa es una forma.
y como ella misma lo dice, una forma realista de autodefenderse, ¿no? El frente nace como una autodefensa, no nace para atacar, sino para defenderse de lo que estábamos viviendo como país. Entonces, creo que nos permitió, ¿no es cierto?, ese dramatismo que es más extremo, porque como dice Laura, es lo que nos interpeló, y fue acercándonos al material, al ver que a ella eso era un dolor permanente, no era algo resuelto. O sea, nosotros tenemos fragmentos de las cartas, pero las cartas que ella le escribe a su hija son de un amor profundo y de una convicción profunda en que lo que ella quería es que muchas niñas de este país tuvieran ese amor y tuvieran la posibilidad de acceder a ese amor, porque es como dices, no es solo que la madre sienta el amor, hay que poderlo dar, hay que tener tiempo para eso. Y hay que tener buenas condiciones de trabajo, y hay que tener una casa, y hay que tener un califón, y hay que tener piso. O sea, aunque sí, podemos dar el amor con un abrazo, pero en la vida cotidiana también necesitamos eso otro, y ella creía en eso, pero el dolor que le causaba esa lucha. Yo creo que fue acercarnos a ese material que estaba presente siempre en ella. O sea, era una persona, como en todas partes, todos sus compañeros sabían de que estaba ese dolor. Entonces eso yo creo que nos llevó a la interpelación nosotras en una sociedad como México. O sea, sí, Chile y Argentina tampoco es que sean muy progre, ¿no? pero México también es duro en ese sentido. Y los juicios y todo, ¿no? O como el rol, ¿no? Como el rol de la mujer no puede ser violenta, la mujer no puede tomar las armas para ir a una revolución, la mujer con suerte es de inteligencia, con suerte hace eso, su labor política es de acompañamiento, es de acogida, pero como ella, a mí me llama la atención que ella podía moverse en estas áreas, en muchas áreas. Oye, y en estos documentos que revisaron, ¿descubrieron algo más de la figura de Cecilia que ustedes, por ejemplo, dijeron, no, nunca pensé esto? Sí, varias cosas. Su relación antes del frente, o sea, su relación con sus hermanas, su relación con su padre, que no la tocamos mucho, quizá para otra obra, no sé. Sí, como estas Su vida características, antes. como estas características extremas, ¿no? De poner en riesgo tu vida literalmente, ¿no? También es una característica que llamó la atención, que ella viene de una familia muy acomodada y muy pinochetista. Entonces, esa separación, ¿no? En algún momento tienes que hacer una ruptura, por más que lo sigas, ¿no? El afecto de la familia es algo que se pierde, en casos muy extremos, quiero decir, ¿no? Entonces, esa posibilidad de ruptura para elegir algo que implicaba unas condiciones de vida sin privilegios, sin comodidad, ¿no? Eso sí es algo que, no es que no me lo hubiera imaginado, pero sí es algo que todavía me sigue dando vueltas, ¿no? Esa elección. Pero lo También, que, ¿sí? perdón, a mí también lo que me llama la atención es que con ese espíritu de rebelde que tenía, haya también asumido ese rol militar y también como esa cosa de las órdenes no se cuestionan, en el frente también era algo que se asumía. Entonces también, por ejemplo, a mí a veces me causa contradicción eso, cómo no se revelaba ciertas cosas que ella sabía. Era una mujer brillante. Entonces, justamente algunos de sus compañeros nos comentaban, no, a veces Cecilia sabía y lo comentaba que esto quizá no iba a tener un final feliz. Y aún así, su lealtad la llevaba a ir a ese tipo de cosas. Entonces, sí, eso me llama la atención nuevamente. Y en cuanto al ejercicio de memoria histórica que propone la obra, porque también hay un ejercicio fuerte, ¿cómo lo describirían?
A, a mí me pasa de una manera un poco egoísta, que es casi una memoria acerca de mi propia biografía, de mis propios años. O sea, yo tengo eh, un par de años más que la propia hija de Cecilia. Me acuerdo perfectamente, yo vivía en la Florida, me acuerdo perfectamente el día del atentado, lo que pasó, ¿no? Y hice un ejercicio de memoria y le dije a mi mamá, cuéntame. Y mi mamá me dijo, me contó una porquería, porque yo sé perfectamente lo que pasó ese día o cómo lo vivimos ese día, eh, que justo revisaron a mi papá, fue un poco fuerte. Entonces ella me dijo, no, nada, pero hay cosas que para qué. Me mandó un audio por WhatsApp. No, no. Y otras que no me voy a acordar. Así. Entonces es como una propia revisión también. Es como una revisión. Ejercicio de memoria que tiene la obra es justo para Sí, darle en la madre a estos discursos, ¿no? ¿Para qué? Porque sobre todo pueblos como nosotros, digo, uno lo entiende, porque porque lo que revela eso es para qué seguir sufriendo, para qué revolver en el dolor, para qué volver a ese momento donde nadie quiere volver. Pero a la vez el ejercicio de memoria es fundamental para estos pueblos, porque no hay otra manera de que no se repita la historia, no hay otra manera de capitalizarlo, no hay otra manera de recomponerse el tejido social si no es intentando aunar los discursos de esta historia, que todavía no hay uno, aunque sea, en el que todos acuerden, ¿no? Y eso hace que la grieta no se achique, digamos, ¿no? y sobre todo poner, como darnos el gusto de introducir a la historia esos pedazos que se han dejado afuera. Sí, hubo lucha armada, habían mujeres que hacían ollas comunes, pero que también defendían a la población, estaban ahí. Eh, existen torturadores que todavía no tienen un juicio, como debe ser en una sociedad, ¿no es cierto?, civil, donde tenemos un tribunal de justicia y las personas que cometen esos actos, eh, ok, a lo mejor Cecilia, estoy de acuerdo, si nadie dice que no cometió errores o que no puede haber sido, pero eso merece un juicio, eso merece ir a una corte, no, digamos, no con... No morir de la forma en que murió, ¿no? Ni ella ni todos los demás. Entonces, por eso, creo que es importante ese ejercicio de memoria. Claro. No, Yo no sé. leía también algún testimonio de Cecilia en una entrevista que hablaba sobre su rol de mujer en el Frente Patriótico de Manuel Rodríguez, porque uno podría pensar y decir, bueno, años 80, qué rol iba a jugar, por ejemplo, una mujer dando órdenes y cosas así, y decía que era respetada, que nadie la miraba por su género, ¿no? Les llamó la atención eso. Eh, Cuéntenme un poco si pudieron adentrarse en esa parte también a través de otros documentos, no lo sé. Sí, pero ¿sabes lo que ella dice? Que esa situación más bien la vivió ya avanzado, cuando ella fue capaz de comprobar que ella era tan buena como para la guerrilla, como para la planificación, como al principio y dependía de los jefes cómo era la situación. Ella lo describe en un par de documentos, dice, y es interesante porque va haciendo una cronología con el tiempo, como eso va evolucionando también. Y como el frente evoluciona, dice, en un principio me costó porque X no estaba muy de acuerdo con que las mujeres fuéramos altos mandos, digamos, de la situación. Y bueno, eso cuando llegó ¿no? Raúl Pellegrín, ya se fue transformando, él era, bueno, muy lúcido y brillante, entonces fue dando más responsabilidades a las mujeres o se fue relacionando de otro modo, pero sí ella, como tú dices, tiene un testimonio muy interesante que dice, bueno, me respetaban de igual a igual, yo mandaba a los hombres, cuando me vestí de militar fue la única vez que me dijeron que me veía hermosa, pero antes de eso ella dice, sí, fue un trabajo duro, digamos, en algunos momentos. Entonces, porque también yo creo que los movimientos revolucionarios de izquierda, y por eso yo creo que también el enfoque en un personaje femenino
hay un problema ahí no resuelto, ¿no? Con la valorización de los roles que tenían y de lo importante que fueron. Sí, hay un error de repente en asociar a la izquierda al progresismo, no siempre, no en todo, ¿no? Pero también fue una estructura machista y también hizo su progresión, ¿no? De construcción, podríamos decir hoy, según los relatos de ella, bueno, y también de algunos testimonios de Fabiola, que también está presente en el texto, porque nos parecía, bueno, además de una figura muy relevante, un poco una contracara, ¿no? Entonces, lo que le da como más, como otro color en el texto, ¿no? Que aparezca ella. Laura, y me gustaría preguntarte a ti, que eres argentina, si en la historia de tu país me imagino que también tienen que haber otras mujeres que al igual que Cecilia también marcaron pauta o fueron parte importante del capítulo de la historia de tu país. Sí, por supuesto. Bueno, nosotros tenemos a Eva Perón, tenemos dulce de leche, Eva Perón, no. Bueno, claro, Eva Perón fue. Por supuesto que hay otras que también marcaron rumbos, sobre todo en lo que se vive ahora, que como que está muy en la agenda del aborto y tal, y que son personas que también es algo que tocamos en el texto, ¿no? ¿Quiénes son los héroes? ¿A quiénes se les recuerda y a quiénes no? ¿No? De repente hay un montón de mujeres, que yo ahora no se me van a venir los nombres, que han hecho grandes, grandes, grandes tareas y que estamos siguiendo sus pasos, pero claro, no están en el imaginario todo el tiempo. Y Eva Perón fue, claro, la primera mujer en estar en un cargo, en un alto mando de Estado, y un referente, porque ella era la abanderada de los pobres, entonces con un sentido social y una lucha social eh, muy fuerte, y que afortunadamente pudo permear en la sociedad, por supuesto con críticas y con cuestionamientos, porque quien quiere perder el poder, ¿no? En un momento en la obra decimos, bueno, ¿quién quiere que lo maten? ¿No? También en una muerte simbólica, ¿no? ¿Quién quiere perder poder? ¿Quién quiere perder privilegios? ¿Quién que nadie? Y eh, nadie, bueno, habría que verlo. A veces los absolutismos Mm. en el pensamiento Pero que... en un principio, ¿te acuerdas, Laura, que sí investigamos mujeres argentinas? Sí, a Rostito, pero como figuras montoneros que bueno, no se puede equiparar, digamos, a, a Cecilia Maggi, ni como figura, ni no se puede equiparar, digamos. Fue pública, que hay películas de ella, pero no tiene que ver con con lo que a nosotras nos interesa de Cecilia Maggi. Que hay documentos de su pensamiento, hay documentos de su accionar, hay muchas personas y compañeros que pueden seguir hablando de cosas que hoy en día llaman la atención. Por tanto, Mercy, por su convicción extrema, por su lealtad extrema, también esto de decir, bueno, yo no creo en esto, pero estoy en esto y lo hago, ¿no? O sea, con esta idea de grupo, de formas, y bueno, y porque en el día a día dejamos cosas, ¿no? Pero decidir dejar a una hija es algo que yo hoy en día también es algo extremo, ¿no? Eh, por el costo emocional propio, fundamentalmente, y que ella lo vivía también. Entonces, es un personaje, la hermana en un momento dice algo que dice, era bruta de consecuente, ¿no? Entonces, yo me imagino muchas veces, tengo la imagen de ir dejando pedazos de cuerpo para llegar al final, para llegar al objetivo, ¿no? Entonces, esa es la imagen que tengo de ella, ¿no? De ir dejando pedacitos de cuerpo, pedacitos de piel en el camino porque vamos a llegar hasta allá, ¿no? Y eso, yo creo que hay muy pocas personas, mujeres y varones en la historia que podemos nombrar de una manera tan casi que no tiene claroscuros este personaje, ¿no?
no siendo la oposición que puede, no siendo su hija, no siendo su hija. Y por eso creo que tomamos ese punto de vista, ¿no? Para decir, bueno, encontrémosle una fisura, encontrémosle una oposición, porque como mujer dentro de la política no encontramos traiciones, digamos, a sí misma. Parece que en el fondo la contradicción de Cecilia estuviera más bien, claro, como dices tú, como en esta doble militancia interna que ella misma tenía, ¿no es cierto?, entre ser Cecilia, En el ámbito de lo afectivo. Claro, una mujer en el ámbito del afectivo, como dices tú, que era más pertenecía a un grupo social que uno no se esperaba y que fuera a actuar como actuó quizás, y que me imagino que también debe haber sido juzgada por esa parte de la sociedad que la creía integrante, ¿no es cierto?, de una clase y decir qué está haciendo en el otro bando. Cuando yo cuando podíamos ir a la Biblioteca Nacional, busqué un material que se lo mandé ahí por WhatsApp, que fue muy interesante y quería volver y no pude pero vi una foto de sus compañeros de colegio. Impactante quienes eran sus compañeros de colegio. Entonces, que son ministros, ¿no? Han sido ministros de Piñera, esos eran sus amigos, sus compañeros de colegio, con lo que ellas compartió. Entonces, también, ¿cómo fue para ellos? Eso, como... Claro, yo creo que en el texto se ve también como esta lucha, como no solo de traicionar un poco lo que se espera de una mujer en cuanto a la maternidad, ¿no es cierto?, a esta relación, sino también el sentimiento de traición quizás que ella siempre debe haber sentido también de estar de repente traicionando a la clase donde pertenecía, también debe haber sido un poco contradictorio. Sí, yo pienso a sus afectos primarios, ¿no? Porque ella tenía un gran amor por su padre. Uh-huh. Entonces, más que nada pienso en eso, ¿no? En sus afectos originarios. Y en esa separación. Y en esa contradicción que me imagino que los dos han tenido, ¿no? Porque para un padre también es difícil a veces aceptar que la felicidad de los hijos es la peor pesadilla para uno, ¿no? De los padres, digamos. Por eso digo que las contradicciones más fuertes son del orden de lo afectivo, porque son digamos, las barreras, si se quiere, o los escollos internos para llegar al objetivo. Y ella buscaba, ¿no? Y bueno, y lo emocional, sobre todo en el contexto que estamos hablando de una lucha armada, es pilar también, ¿cierto? Es pilar para poder realizar bien la tarea, estar como muy enfocado y esa lucidez que se necesita en la lucha armada, digamos. Lo emocional es muy importante, hay que estar como muy, muy equilibrado. ¿Y cómo se inserta la compañera esta obra, ¿no es cierto? Y todo lo que hemos hablado, las temáticas que plantea en el Chile y en Latinoamérica y en verdad en el mundo de hoy. ¿Cómo llega esta obra? ¿Cómo creen ustedes que se contextualiza? Bueno, para Carla y para mí fue una gran sorpresa de repente ver. Yo creo que estabas regresando, Carla, a Chile cuando empezaron las manifestaciones estas Sí. con tanta represión, y que de repente, claro, para nosotras se resignificó el texto que estaba acabado en su primer versión, ¿no es cierto? Entonces era como, hay que hacerle. Sí, para mí fue un alivio al espíritu, porque yo siempre he sido yo estudié en la católica, ¿no? Y desde mi generación, sentía un poco esa cosa de, ya esta latera viene con... Todo eso cambió un poco cuando empezamos cuando pude trabajar con Guillermo, y Guillermo, ¿no es cierto?, renovó el discurso político en el teatro, ¿no? Para mí, él hizo eso.
y trabajé con la Francisca, que es mi compañera, y toda esa sensación que yo tenía como de anacronismo, que había vivido como todo el rato, y ya, bueno, vamos en la escuela, ¿no? Y yo seguía con el tema, y después trabajamos este texto, ya teníamos una versión, y bueno, como chilena no sabía que la cosa estaba súper mal y que en algún momento esto iba a explotar por algún lado, no sabíamos si por los de arriba, por los de abajo, de a dónde, pero algo iba a pasar, ¿no? Y empieza a pasar todo esto y yo recién estaba volviendo de México a Chile, porque pasé ese octubre acá, y hicimos una lectura en diciembre, a inicios de diciembre en el GAM, que era como en pleno estallido, digamos. No sabíamos si la gente podía entrar o no al GAM, no sabíamos si podíamos hacer o no la función, no sabíamos si iba a llegar público o no. Y era muy inquietante lo que estaba sucediendo porque todo lo que nosotros habíamos escrito se actualizaba. O sea, era realmente, era una cosa que yo lo vivía a pequeña escala, por supuesto, pero era como de voy a la manifestación o me quedo con mi hijo, porque en un momento llegó a ser peligroso. Entonces era decir, íbamos a las primeras manifestaciones con mi hijo, tocábamos la olla y después la cosa empezó a tener otro color. Y era como, no puede estar pasando esto. O sea, escribimos una obra de los años 80 hablando de esto, no puede estar pasando esto otra vez. Era bastante espeluznante. Sí, Claro, como que una historia que ya parecía, no sé, añeja, volvió a ser totalmente contingente. ¿Ibas a decir algo, Laura? sí, que eso es específicamente en el contexto de Chile que nos pasó, pero yo creo que de todas maneras, esto que cuenta Carla, ¿no? De los 90, de cuando ella estudiaba, y esta sensación de que en los 90 no importaba nada, ¿no? También se daba en Argentina. Y la compañera, por el título y por los vínculos que aparecen en la obra, viene a reivindicar y a poner en relevancia el rol de la compañera, no de los compañeros, no del compañero, sino de la compañera, la otra, la que te acompaña, ¿no? Que se toma de esa época, pero que revive ahora, ¿no? Que ahora la compañera vuelve a tener un sentido profundo para las mujeres latinoamericanas, que se había disuelto de repente en los 90, pero que poco a poco volvió y ahora tiene mucha fuerza, y es la fuerza del movimiento de las mujeres, de las compañeras. Y para mí de esa manera ancla en Latinoamérica. Bueno, ya para ir cerrando, me gustaría que cada una diera como su visión de lo que va a ver el público en escena, o qué mensaje entrega la obra. No sé si mensajes, más bien preguntas, que justamente en relación a todo lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Qué es ser madre? ¿Qué es ser feminista hoy? ¿Qué lucha queremos seguir? ¿Qué dejamos? ¿Cómo son esas transacciones de la vida que hacemos? Eh, como hija, como madre. Eh, Más bien eso, y lo que va a haber, bueno, esta es una experiencia virtual, digamos, pero aún así yo creo que va a haber una relación bastante íntima y bastante como en cuerpo de ese diálogo, de cómo dos mujeres se acompañan una a la otra a reconstruir pedazos de historia. Van juntando para reconstruirse una con la otra una historia. Sí, van a haber dos muy grandes actuaciones. Y un trabajo, como dice Carla, una experiencia nueva para la mayoría, donde lo que hacemos es fundamentalmente generar preguntas y donde el espectador se va a quedar hablando, yo creo, se va a quedar hablando, se va a quedar pensando, se va a quedar como nosotras en este proceso atinando respuestas, ¿no? No lográndolas, pero acercando.
Y en ese sentido quisimos también como volver, yo me he hecho preguntas, ¿qué es lo esencial? ¿Por qué no podemos dejar de hacer teatro? ¿Qué es lo esencial que nos lleva a seguir trabajando? Y es esa necesidad de reconstruirnos a partir de contar historias, de la narración, de los materiales, de los objetos, de ir armándonos pedazos de vida para poder avanzar. Y eso yo creo que es lo que hemos trabajado, ¿no? Como pedacitos de cosas, está como las niñas construyen mundos, porque vamos a ver que se construyen cosas, desaparecen cosas y van haciendo así. Y tanto lo que pasa en la obra como lo que pasó por fuera de la obra tiene esta esencia de los vínculos, ¿no? Yo creo que ante esa pregunta de por qué seguimos, es todo lo que dices, Carla, pero también lo vincular que sucede en el teatro, en ponerle el cuerpo. Aunque ahora en el estreno no estemos todos los cuerpos presentes, hay mucho cuerpo aún todavía. Oye, no quiero terminar esta conversación sin preguntarle a Carla como directora cómo ha sido trabajar precisamente con el equipo artístico a través de Zoom, una plataforma que nos llegó con la pandemia al teatro así y que nunca nos imaginamos en este escenario. Ha sido muy difícil. Bueno, primero yo quiero que tenga un equipo, una equipa. Somos muchas mujeres y solo un músico. Para mí, o sea, esto es compartido. Totalmente ellos han sido como... Es gente con mucha experiencia también en teatro, entonces creo que han sido un aporte fundamental en todo esto. Dos tremendas actrices, porque además no solo son actrices, una es una gran directora de teatro, la otra es una gran actriz de televisión también, de cine, y estudió diseño, la Claudia antes. Entonces eso hace que podamos entender ciertas cosas o ir probando cosas que sean mucho más fluido, y en un principio es muy agotador. O sea, uno como que pone el cuerpo hasta aquí, entonces, como no sabes cómo, hay que rearticular indicaciones, hay que rearticular los tiempos, hay que rearticular las estrategias, hay que ir encontrando, pero bueno, primero también Belén Abarza, que es la diseñadora, tremenda. Entonces, la Belén siempre tiene una sutileza en donde aquí los elementos, nosotros hemos optado porque sin agregar, ¿no es cierto?, demasiada tecnología, sino que seamos nosotras mismas a partir de esto, que es inevitable. O sea, esta plataforma para mí es inevitable. No puedo decir, oh, no, esto parece cine, oh, no. Esto es una experiencia híbrida. Y en ese sentido, para mí ha sido muy desafiante y muy entretenido, porque yo siempre he sido en mí misma una experiencia híbrida. O sea, yo estudié teatro, pero hice 10 años de danza, hasta que me metí al circoteatro, en donde ya no puede ser más teatro, y terminé con Guillermo Calderón, en donde es mucho teatro, hablando 8 horas. Después he dirigido 2 óperas, cuando no tenía idea de ópera. Entonces este es el Zoom. En realidad creo que la ópera, el Zoom ha sido muy acogedor, muy interesante. Ciertamente no es teatro, ciertamente uno tiene nostalgia de los cuerpos, pero creo que ese ritual que se tiene en el teatro se trata de suplir con el conversatorio después post-función, que ya lo hemos tenido, que es muy rico porque uno se da cuenta que efectivamente los otros también necesitan ese vínculo, también necesitan esa reflexión y también necesitan ir reconstruyendo, ver cosas, sentir cosas, que no es como en una película. Es muy extraño. Entonces, bueno, primero, el equipo, que ha sido maravilloso, es cansador, es distinto. También agradecerle al equipo técnico de la Católica, que es un lujo. O sea, yo estoy maravillada. Entonces, como que dan una tranquilidad, y también entender que esto es una experiencia, y que creo que es que los que tenemos el privilegio, porque es un privilegio, de seguir trabajando y poder hacerlo, hay que tomarlo, y hay que arriesgarse, y hay que hacerlo, porque no todos mis colegas tienen el privilegio.
de poder seguir trabajando. Entonces, por eso mismo, que no es como, asumo cualquier pega porque hay con esa ética, no. Hago esto que me interesa, y también porque si esto puede llevar a otra cosa, que no es que yo vaya a hacer otra obra Zoom, pero sí generar más posibilidades entre todos, ¿no? Para ver cómo salimos cómo salimos de esta, entre todos. Exacto. ¿Cómo sobrevivimos? ¿Cómo nos seguimos pensando? Esta es una manera de seguirnos pensando, y eso no puede, los que podemos hacerlo, tenemos que hacerlo. Porque hay gente que tiene que vivir el día a día y no está pudiendo. Bueno, Laura, Carla, a nombre de Teatro UC y del público les agradezco el compartir su trabajo con nosotros, agradecer también el texto, un texto que es muy bonito porque como revisamos en esta entrevista, viene a reivindicar, viene a cumplir viene a hacer justicia histórica con las mujeres, ¿no es cierto? Pero también que nos enfrenta a estos temas y a estos juicios a que las mujeres nos vemos siempre tan enfrentadas, ¿no? Muchas gracias, mucho éxito en la temporada. A quienes nos siguen, contarles que solo son 6 funciones de La Compañera, así que los invito a motivarse, a comprar las entradas que ya están disponibles en ticketplus.cl. Recuerden que la obra se va a presentar en Teatro UC Virtual a través de la plataforma Zoom entre el 16 y 30 de octubre, y siempre pueden encontrar más información sobre nuestra programación y nuestras actividades en teatrouc.cl y nuestras redes sociales. Ahora sí me despido. Muchas gracias, Carla y Laura. Gracias a ti. Gracias a ti y a todo el equipo, a ustedes, a producción, a los técnicos, ha sido un gusto.